Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este nuevo acto de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Sabéis que realizamos actividades a lo largo de todo el año, incluidas visitas guiadas, conferencias, viajes. Apoyamos también al museo en distintas solicitudes que nos plantean. Hemos adquirido también, en nombre de amigos, algunas obras de autores asturianos, jóvenes, para ir incorporando al catálogo del museo que vamos a donar. Y en este caso, pues tengo el honor y el placer de presentar a nuestro conferenciante, Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez nos va a hablar, pues, basándose en el retrato de Carlos II, pintado por Carreño Miranda, pues va a hacer una charla coloquio y nos preguntamos si Carlos II causó la decadencia del imperio. Pues bien, Eduardo Sánchez es un profesor, historiador del arte, amigo de la asociación, gran colaborador también junto con Carlos Osoro y Ángel de la Fuente en la labor que se está realizando para atraer a los jóvenes y a las familias y a los escolares al museo. Y uno de los proyectos estrella, pues, es el proyecto educativo El Museín, que el año pasado hemos conseguido, pues, involucrar a más de 3.000 escolares y alguna involucración también de profesores y familias, ¿no? Pues bien, Eduardo, con gran experiencia didáctica, nos va a dirigir esta charla coloquio, como él la llama. Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Y como he dicho, amigas y amigos, pues se trata de un acto, de una sesión. No es un acto académico serio, sino que estamos entre amigos, con lo cual lo de coloquio dependerá de vosotros y de vosotras. Si no intervenís, si no consigo que intervengáis, pues quedará en charla. Y espero que no sea así. Bueno, agradecido también a Alfonso Martínez por haber hecho las gestiones oportunas ante Alfonso Palacio, director del museo, para que podamos tener el privilegio de disfrutar de esta sala, sala que tiene pocos días de vida, porque sabéis que próximamente se iniciará la segunda ampliación del museo y, por lo tanto, esta sala desaparecerá, al menos temporalmente. Bueno, vamos directamente ya al caso que nos ocupa. El protagonista en este caso es Carlos II, y lo tenemos en la sala tercera del Palacio de Velarde, en el piso inferior. Prototipo de retrato áulico. Y ahora me detengo en el término áulico, que puede representar alguna sorpresa para algunos de vosotros y vosotras. Con numerosas versiones o copias, bien del artista o de su taller, al situarse la escena en el Salón Nuevo o Salón de los Espejos, que sale representado, como veis, en pantalla, que era el espacio emblemático del Real Alcázar de Madrid y la estancia que servía para recibir a los embajadores. De ahí que sea considerado áulico, o me intentaré explicarme. Cuando un rey se representa en la corte, en el Palacio Real, y sobre todo en un lugar emblemático como es el Salón de los Espejos, que es el caso que nos ocupa, pues recibe el nombre de áulico. Este salón, el padre de Carlos II, Felipe IV, le encargó a Velázquez que organizase la decoración del mismo,
es un salón nuevo, tiene los dos nombres, Salón Nuevo, Salón de los Espejos, y Velázquez, en un viaje que realizó a Roma en 1650, encargó dos consolas, esta y otra gemela, en Roma. Esta es una de ellas. Las dos se conservan en la actualidad, y eso que hubo un incendio que devastó y que terminó con el Real Alcázar en 1734, en la Nochebuena. El lugar que dejó libre el Real Alcázar lo ocupa hoy día el Palacio Real, en la Plaza de Oriente, y también intervino en la decoración por encargo del propio Velázquez Carreño de Miranda. Fueron coetáneos, aunque realmente el pintor de cámara, como sabéis, de Felipe IV fue Velázquez, y Carreño Miranda de Carlos II. El rey, de cuerpo entero, vestido de negro riguroso a la moda española, con el vellocino en la botonadura, al final de la botonadura, pero es difícil de ver, con el vellocino o toisón de oro en la botonadura, del que hablaré más tarde, sostiene un documento en la mano derecha y con la mano izquierda apoyada en una consola de mármol, sustentada por dos leones de bronce y dos espejos con marco de ébano, sostenidos por dos águilas doradas. Estilo barroco, por los efectos del claroscuro, por lo que la atmósfera tiende a integrar, envolver o incorporar a la figura, si bien Carreño Miranda lo evita al utilizar la perspectiva por medio de las baldosas del primer plano. Bueno, efectivamente, cuando se trata de la técnica del claroscuro, puede que el personaje se integre en el fondo. Aquí un equilibrio técnico por parte de Carreño Miranda lo evita con las líneas de las baldosas, la línea de fuga de del propio mármol. Bueno, incluso, si os fijáis ahí justamente donde está señalando, hay una luz que estaría en el ángulo superior derecho y proyecta la sombra del rey. Veis las piernas y la figura, con lo cual la perspectiva se mantiene. Composición y estilo velazqueño por el efecto de los espejos. Se ve incluso la melena del propio rey, que reflejan toda la sala, donde se visualiza al menos un retrato de Felipe IV a caballo realizado por Rubens, que estaría justamente en la zona que está señalando Alfonso. Un cortinaje rojo, bordado de oro, con borlón enmarca la escena por el lado izquierdo. Carácter majestático, otro término que puede representar, pero que aclaro, por ser propio de la majestad, por la solemnidad y elegancia mostrada, con el fin de infundir admiración y respeto, sobre todo admiración y respeto a una monarquía que está, a una dinastía, con más precisión, que está en decadencia. Bien, y ahora me gustaría hacer un sondeo de opinión a mano alzada. Yo he planteado con interrogante: ¿fue Carlos II el causante de? Porque independientemente de lo que opinéis, yo luego retrocederé a sus ancestros, analizaremos la política interna, externa, situación económica de cada monarca, para ver quiénes han sido culpables, más culpables
o si Carlos II lo eliminamos como culpable. ¿Cuántos en este momento, por la impresión que tengáis de vuestra época de estudiantes, simplemente impresión, consideráis que Carlos II fue el causante de la decadencia del Imperio Hispánico? A mano alzada, por favor. 2. Por lo tanto, la mayoría considera que Carlos II no fue el culpable. ¿Y alguien me podría proponer algún rey, algún ancestro? Si Carlos II no lo fue, ¿a quién proponéis? La decadencia comienza con los Borbones, al cambiar de dinastía, porque no tuvo descendencia, Carlos II, pues entra en juego entonces los Borbones y se produce un desequilibrio entre las fuerzas europeas, porque Felipe V, que era un nieto, querido de Luis XIV, ya se produce unas alianzas entre distintos países de Europa. Sí. Bueno, yo creo que sea una cuestión de una persona en concreto, sino de lo que significa lo que no permanecerá para siempre. Entonces, quizás en el periodo inmediatamente anterior es donde ya se veían las trazas de lo que pasaría después. ¿Podrías precisar un poco más? Felipe IV, durante el reinado de Felipe IV. Bueno, si hablamos de decadencia biológica, yo me remontaría a las alianzas matrimoniales de los Austrias con sobrinas, primas y demás familia, tanto Felipe III como Felipe IV, pues se casaron con sobrinas, había consanguinidad y hay una especie de herencia biológica decadente, que es lo que encarna él en el retrato. En la parte política, pues la cosa ya no estaría tan clara. A lo mejor es la paz de Westfalia, a partir de ahí España deja de ser la monarquía hispánica ya no es tan relevante. Pero tampoco se puede decir si su abuelo o su padre. Muy agradecido por la intervención. Esto me dan ganas de iniciarlo con muchas más energías. Bien, vamos, yo tengo mi postura, obviamente, pero estoy en la línea que habéis expuesto. Carlos II para nada ha sido culpable de nada. Carlos II ha sido producto de una política matrimonial iniciada en la península ibérica de los Reyes Católicos, también es europea, y ahora voy a ir dando detalles concretos y específicos para mi tesis, pues que tenga un refrendo, no sea una idea, una ocurrencia por mi parte. Bueno, entonces voy a recordaros muy por encima a sus ancestros, Carlos I. En la primera línea está subrayado, creo que igual leéis, pero yo voy a releer porque no vais a poder leerlo, la letra es muy pequeña, y yo hablaría de que la historiografía tradicional, y hablo de historiografía tradicional, la de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo décadas de los 60-90, ha maltratado a algunos personajes del periodo que nos toca. El primero, Carlos II. Si yo, en vez de poner Carlos II, lo hubiese enunciado como Carlos II el hechizado, muchos diríais, bueno, claro, el hechizado, con lo cual pues fue el culpable, fue el malo de la película. Y es que coincide que en este periodo, que arranca en Felipe I el Hermoso y termina con Carlos II el hechizado, la historiografía española ha dado muchos palos a muchos reyes, monarcas en este caso, o validos, y en cambio otros se fueron de rositas.
Y yo de lo que voy a intentar sobre todo es prestigiar la figura de Carlos II y buscando culpables en el momento en que vayan apareciendo. Otro caso de la historiografía tradicional que se ha portado muy mal con algunos personajes es el caso, yo ahí pongo Juana I de Castilla, que muchos la conoceréis sobre todo por Juana la Loca, que de loca no tenía absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que su hermano Juan muere, con lo cual ella recibe en herencia la corona de Castilla y de Aragón, pero ha cometido un pecado, entre comillas, que es mujer. Y como es mujer, no es políticamente serio el que una reina ocupe las dos coronas. Y entonces, la historiografía la llama la loca, por los cronistas, pero también por los historiadores del siglo XX. Su padre la encierra, bueno, la confina, para evitar que pudiera reinar. Pero luego su hijo, cuando alcanza la mayoría de edad, también la encierra o la confina, porque le disputaba el trono. Castilla estaba apoyando, muchos castellanos apoyaban a Juana I de Castilla, no Juana la Loca, yo no la llamo Juana la Loca. Bueno, un mínimo comentario del cuadro. Retrato sedente de cuerpo entero, sedente sentado, tema o género de origen el Renacimiento. El retrato, como sabéis, es uno de los géneros o temas que surgen en el 400, de riguroso negro, con el vellocino de oro toisón. Es una condecoración que se da solamente en vida. Cuando la persona a la que se le ha concedido esta insignia fallece, sus hijos o descendientes se lo tienen que devolver a la corona. Bueno, se aprecia el prognatismo, entendiendo como tal una deformación facial por la prolongación del maxilar inferior, más nariz prominente, que afecta estéticamente a quien lo padece y que ocasiona molestias tanto para hablar como para masticar y por lo tanto para comer. Y, entre otros nombres, recibe la mandíbula de los Habsburgo. Felipe el Hermoso se la transmite a su hijo y cuando pasa a ser rey de España y posteriormente emperador, pues la transmite a todos sus descendientes, con lo cual hablaríamos también del prognatismo que se agudiza enormemente, como veremos en el último retrato que veamos, con Carlos II en torno a los 31 años, donde ya el labio inferior sobresale sobre el superior, hay una simetría enorme, hay una deformación, como consecuencia de la política matrimonial, como consecuencia de la endogamia, entendiendo por endogamia matrimonio entre personas de ascendencia común y por lo tanto con relación de parentesco. Y esto trae consigo un problema de consanguineidad, del que iré hablando poco a poco. Pongo ensombreado el parentesco de los monarcas con sus esposas. Y de momento, Carlos I se casa con una prima suya, prima carnal. Hereda todos los territorios de sus, por supuesto, nieto de los reyes católicos, del emperador Maximiliano I de Austria, del Sacro Imperio Romano Germánico. En cuanto a la política interior, va a tener problemas serios
de las comunidades en Castilla, os sonará de cuando erais jóvenes y estudiantes de Historia de España, las Germanías en Valencia y Mallorca, en política exterior, sobre todo cuando es nombrado, la cronología que pongo en la parte superior corresponde al reinado, no es una cronología de biografía, de nacimiento y fallecimiento, sino solamente de reinado. ¿Cuáles van a ser las piedritas que se le ponen en el zapato a Carlos I? Francisco I de Francia, por el control de Europa, por el dominio de Europa. Sulimán el Magnífico, imperio turco, por el control del Mediterráneo. Esto ya pasaba desde antes de los romanos. Quien controla el Mediterráneo controla el mundo. Todavía sigue siendo importante el Mediterráneo, y tener en cuenta que ya se ha descubierto América, y por lo tanto va a empezar a adquirir importancia el Atlántico. En economía es un periodo de esplendor económico, y también ensombreado. Carlos I, con todo a su favor, deja una deuda de 20 millones de ducados. Murió de paludismo agravado por la gota, que sabéis, enfermedad propia de la nobleza, aunque también tuvo crisis epilépticas y depresivas. Según el trabajo de investigación, y aquí baso mi teoría, El hechizo genético de los Austrias, de Gonzalo Álvarez y Francisco Ceballos, del Departamento de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos I tenía un coeficiente de consanguineidad del 3,7%, muy bajo, porque es de 0 a 100. Pero ya veremos qué ocurre cuando lleguemos a Carlos II. Felipe II, el prognatismo no es tan pronunciado quizás como su padre. Retrato sedente de medio cuerpo, que podría ser retrato áulico, en tanto en cuanto Felipe II fijó la corte en Madrid en 1561, en el Real Alcázar, donde sale retratado Carlos II que tenemos en el museo, con lo cual podría estar realizado en la corte, pero no nos muestra un lugar concreto que nos identifique con la corte, con lo cual podría quedar. Por eso decía, en el caso de Carlos II, nuestro, cuando digo nuestro, digo del piso inferior, que es prototipo, es indiscutible. Este es un ejemplo de libro, con el negro propio de la monarquía y por tanto también el bellocino o toisón, estilo renacentista. Se casó 4 veces con su prima María Manuela de Portugal, con María I de Inglaterra, prima hermana de sus padres, y en cuartas nupcias con su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria. Con lo cual, el tema de la política matrimonial, de la endogamia con sanguineidad, va aumentando. Política exterior, fue un rey burócrata, quiso controlar todo lo que pasaba en su imperio. Siguen los enfrentamientos con Francia y con los turcos, sublevación en los Países Bajos, también con Inglaterra, estancamiento económico, 3 bancarrotas, aunque serán técnicamente suspensión de pagos, luego volveré a ello, y deja una deuda de 76 millones de ducados. La historiografía tradicional a estos 2 monarcas los han puesto en los altares, los Austrias mayores, pero cuidadito con la deuda que deja ya a su hijo Carlos II y con la deuda que deja
Felipe II a Felipe III. De delicada salud, artrosis, hidropesía, concentración de líquidos en los órganos, paludismo y gota. Muere en el Escorial, a donde fue trasladado desde Madrid en una silla tumbona construida para la ocasión. Esto que acabo de decir está reflejado en un cuadro que ha llegado hace año y poco del Museo del Prado, que nos ha cedido. Creo que es el cuadro de mayor tamaño que hay en este momento en el museo, y se encuentra en la planta baja del edificio de Oviedo Portal. Y se ve cómo lo trasladan por deseo propio de Felipe II, quiere que lo abandona la corte, abandona Madrid, y lo tiene que trasladar en esta camilla especial porque la situación de salud de Felipe II y los últimos 60 días, según los biógrafos, tuvo que pasarlo francamente mal. Felipe III, retrato de cuerpo entero, con armadura y bastón de general. El bastón, exactamente. Se sigue incorporando el toisón, estilo barroco, apático e indolente, aficionado a la caza y ludópata. Tuvieron adiciones. El primero que tiene una adición fue ya Felipe II, ya que era un coleccionista que no tenía reparo. Y en el caso de Felipe III, ludópata. Deja el poder, empiezan ya a dejar los monarcas el poder en manos de validos. Madrid pierde temporalmente la capitalidad, 1601-1606, por influencia del duque de Lerma. El duque de Lerma, si se permite una expresión de hoy día, consigue un enriquecimiento fuera de lugar, porque antes de convencer a Felipe III para cambiar la capitalidad, o la corte, como queráis, de Madrid a Valladolid, él adquiere terrenos, bienes inmuebles, que cuando se produce el traslado vende a la corona. En ese ínterin, Madrid pierde prestigio, pierde valor, sus inmuebles, porque ha dejado de ser la capital de la corona, y entonces lo que hace el duque de Lerma es comprar en Madrid, y luego, cuando finalmente en 1606 se normaliza la situación, pues el pelotazo urbanístico del duque de Lerma ha tenido que ser, será cesado por corrupción y enriquecimiento en 1618, luego se acoge una figura jurídica, no es encarcelado para nada. Política interior, un grave problema no de Felipe III, posiblemente, sino del duque de Lerma, la expulsión de los moriscos. La península ibérica, Portugal pertenece a España, con lo cual hablo de península ibérica, y España no existe como nación o como Estado. Puede tener en este momento 7 millones de habitantes. Expulsar a 300.000 de golpe fue una sangría demográfica y económica, y concretamente para Valencia pues significó un golpe duro. En política exterior, paz hispánica, frase acuñada por un hispanista, John Eliot. Paz hispánica que no es por méritos en este momento del rey o de los válidos, sino que en Europa se busca un poco de calma y de tranquilidad. En economía, inflación, la curva que se inició muy levemente con Carlos I,
que se agudiza un poco con Felipe II, ahora ya es una curva descendente. Bancarrota 1607, se inventa o se crea la figura de los juros, que se entregaban, que eran títulos de deuda pública a cambio de créditos, y a los prestamistas o banqueros extranjeros se les da, se diría, un equivalente a las letras del Estado de hoy día. Encima, devaluación de la moneda por el uso de la moneda de vellón, donde hay una aleación ya de plata y cobre. Muere por fiebres y erisipela, una infección bacteriana aguda de la piel. Según el psiquiatra Francisco Alonso, en su obra Historia personal de los Austrias españoles, publicada por Fondo de Cultura Económica, describe a Felipe III textualmente como una persona de dotación intelectual escasa o mediocre, casi en el umbral de la deficiencia mental. Política matrimonial, endogamia, consanguineidad. Tan es así que fue el único candidato que tenía Felipe II para nombrar rey. Tuvo dos hermanos, fallecen. Otro de las características del estudio del Departamento de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela es la elevada mortalidad infantil que se produce como consecuencia de la consanguineidad. No fue preparado para ser rey, porque su padre pensaba que no iba a llegar a la edad adulta por razones de salud y además que no era el que él había pensado. Felipe IV, bueno, una anécdota, ha habido un adicto al coleccionismo, Felipe II, otro al juego, y Felipe IV está considerado como un adicto al sexo. Tuvo amoríos con mujeres de toda clase y condición, cortesanas, plebeyas. Tuvo 16 hijos legítimos y 30 al menos ilegítimos o bastardos, de los que reconoció a 2. Su segunda esposa, Mariana de Austria, era su sobrina. Seguimos con el mismo hilo conductor que yo intento de la consanguineidad. Débil de carácter y con pereza intelectual, entrega el poder a los válidos, al conde duque. El conde duque se marchó de rositas en la historiografía tradicional, cuando fue, como tú proponías, Felipe IV, posiblemente el causante o el que más agudizó la decadencia de la dinastía de los Austrias en la península ibérica. Sociedad picaresca, crisis de 1640, intentos separatistas en Andalucía, Aragón y Cataluña. En Cataluña, en enero de 1641, se proclamó por primera vez la primera República Catalana. Seguro que los políticos catalanes actuales que andan en esta idea desconocen este dato. Igual piensan que va a ser la primera vez. Política exterior muy agresiva. Sublevaciones en Nápoles y en Sicilia, intervención de la Guerra de los 30 años, Paz de Westfalia, 1648, que supone el fin de la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Enfrentamiento con Francia que terminará con la Paz de los Pirineos, independencia de Portugal, 1640, y de las Provincias Unidas, Holanda, en el 48. Declive y ruina de la monarquía que cede la hegemonía de Europa a la Francia de Luis XIV. Se suceden 4 bancarrotas. Reinó 44 años, solo superado por Felipe V,
el primer rey Borbón. Muere por disentería, un trastorno inflamatorio del intestino. Hablo siempre de las causas de los fallecimientos porque no hubo ningún rey que muriese de manera natural, que muriese de viejo. ¿Por qué? El mismo hilo conductor que yo sigo persiguiendo. El rostro de... Bueno, retrato de Carreño Miranda, 1680. El rey en este momento tiene unos 19 años. Se representa en el Salón de los Espejos del Real Alcázar con una disposición distinta a la que vimos en el cuadro que tenemos en el piso inferior. El prognatismo se agudiza ya, pero mucho más ostentoso va a ser en el siguiente retrato. Menospreciado por la historiografía tradicional, totalmente menospreciado. Y la mayor parte de los historiadores, Carlos II el hechizado. Que quede bien claro de que estaba hechizado, no estaba hechizado. Según Luis Ribot es un catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, jubilado hoy día ya, posteriormente de la Universidad a Distancia, y según él es especialista en los Austrias y tiene varios trabajos sobre Carlos II. Las referencias bibliográficas que estoy indicando, si alguien tiene interés al final, se las puedo indicar. Dice de él que ni tan hechizado ni tan decadente. Bueno, graves problemas de salud, aquí ya me sitúo de forma rotunda, a consecuencia de la política matrimonial, endogamia y consanguinidad. Válidos, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Política interior y exterior consigue una deflación, que obviamente es lo contrario de la inflación. Hay una recuperación económica que termina con las sucesivas bancarrotas de sus ancestros, de todos sus ancestros, aumento del poder adquisitivo de sus reinos y de las arcas reales. Se termina con los gastos suntuosos y se termina con la hambruna propia del siglo XVII. En política exterior, paz de Ryswick firmada con Francia. Graves problemas de salud por malformaciones congénitas como raquitismo e infertilidad. Debido a la infertilidad, fue el motivo de que se le hechizase, se le proporcionase pócimas para potenciarle el esperma. Bueno, claro, estamos en el siglo XVII y lo que voy a terminar diciendo, pues no se tenía conocimiento, obviamente. Posible síndrome de Klinefelter, que consiste en una mutación cromosómica. Ya estamos hablando, sin ser especialistas, por supuesto, en genética, en que llevamos 6 generaciones. Son 6 generaciones, son muchas. Sus padres eran tío y sobrina, pero con la consanguinidad acumulada a lo largo de generaciones, era como si fuesen hermanos, por lo que Carlos II sería un hijo incestuoso. Incestuoso desde el punto de vista, desde la perspectiva de hoy día, no de este momento. No eran conscientes de que los matrimonios entre familiares para potenciar el poder territorial iba a ocasionar problemas de salud, como es el caso que nos ocupa.
Según el trabajo de investigación citado de la Universidad de Santiago, Carlos II tendría un coeficiente de consanguineidad del 25,4%. Hablábamos de un 3,7% de Carlos I. Yo creo que con estos datos el considerar a Carlos II causante de la decadencia del imperio está totalmente fuera de lugar. Destacados hispanistas han sugerido que los Habsburgo españoles, o los Austrias, se extinguieron como consecuencia de una política matrimonial que condujo a un elevado número de matrimonios consanguíneos. Esto es un estudio del 2016 y de especialistas de genética. Yo creo que es una prueba irrefutable. El rostro. Bueno, aquí puede tener 31 años, retrato de Luca Giordano, 1693. Todos los retratos que he proyectado están presentes en el Museo del Prado, excepto el nuestro, el de Carlos II, que tiene un valor añadido, que antes no comenté, que es propiedad del museo desde 1981. Retrato que sería la envidia de cualquier museo del mundo el poder tenerlo en sus paredes. Y que tenemos, es una de las joyas de la corona del Museo de Bellas Artes de Asturias, y con la particularidad pues que es nuestro, perdón, en propiedad. Fin de la dinastía, bueno, veis el rostro, la nariz ya muy prominente, la simetría de los labios, el labio inferior sobresale, aparte del mentón, la mirada de una persona enfermiza, los ojos sin vida, Se produce el fin de la dinastía. Al no tener descendencia, nombra heredero a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV y sobrino suyo, que va a ser Felipe V, el primer Borbón. Su esposa era partidaria del candidato, el archiduque Carlos de Austria, que era sobrino de su esposa, candidato apoyado por Inglaterra y las Provincias Unidas, tradicionales enemigas de España en el siglo XVII. Felipe V llega a España en 1701, Inglaterra, las Provincias Unidas y Austria firman el Tratado de la Haya en 1702, declarando la guerra a Francia y a España. ¿Por qué? Porque se rompería el equilibrio continental. Si la dinastía de los Borbones francesa se une a España, podrían conseguir la hegemonía europea, y de ahí el que se busque un equilibrio de fuerzas. Se comienza la guerra de sucesión al trono español, que va a ser una guerra tanto europea o internacional, como interna, como civil, ya que Castilla va a apoyar a Felipe d'Anjou, a Felipe V, y Aragón va a apoyar al candidato
propuesto por su esposa. Termina la Guerra de Sucesión con el Tratado de Utrecht entre 1713 y 1715, por el que España pierde importantes posesiones en Europa y pierde temporalmente, en un caso, a Menorca, y pierde definitivamente hasta la fecha como aunque sea sorprendente ocurre, Gibraltar. Bueno, lo que va a hacer Felipe V cuando se normalice la situación tras el Tratado de Utrecht será los decretos de nueva planta, siguiendo los usos y costumbres de Castilla para todos los territorios peninsulares, insulares y ultramarinos. Es a partir de este momento cuando el concepto de España como nación, como Estado, tiene razón de ser. Todos los territorios se van a regir por las mismas leyes, normas, idioma, etc. Bueno, posiblemente ahora ya ha habido intervenciones, posiblemente haya refrendo de esas propuestas que algunos habéis hecho, pero sí me gustaría ahora que hubiese, bueno, pues un poco de intervención por vuestra parte. Repito, no somos eruditos, no somos especialistas y por lo tanto, pues a la pregunta que yo hacía, que planteaba en interrogante, Carlos II queda totalmente descartado, o ¿quién quiere intervenir, por favor? Bueno, yo fui de las que al principio dije que me parecía que causa... Es un poco exagerado decir que causa, pero yo sí que le culpabilizo de la decadencia en un aspecto que creo que fue la gota que colmó el vaso. La culpabilidad empezó por todos, efectivamente. Estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que tú dices, pero yo creo que Carlos II se adelanta una generación y causa la decadencia, se retrasa una generación y causa la decadencia. O sea que, no sé, me parece que es una gota que colma el vaso, que si llega a nacer antes, esa gota hubiera acabado antes con los Austrias, ya no solo por no tener descendencia, sino por la persona de él en sí. Estoy de acuerdo contigo, pero el tema de la decadencia, hay un factor que para mí es importantísimo, que es el económico. Y lo que consigue Carlos II es una recuperación económica. Y normalmente lo que ocasiona una decadencia es la economía. A lo largo de la historia, quien ha tenido el poder político-militar lo ha conseguido normalmente porque ha tenido poder adquisitivo para tener armas, un ejército, etc. Con lo cual, la recuperación económica que yo he intentado manifestar por parte de Carlos II es una vuelta atrás totalmente. Es decir, era una caída en picado y de repente ha hecho una curva que inicia el ascenso. Hay una expresión jurídica, me meto ahora en un terreno, que yo escucho y vosotros creo que también. En películas norteamericanas, hay muchas películas norteamericanas basadas en juicios. A mí me gustan cuando topo con una interesante. Y hay una figura que a mí siempre me llamó la atención y que yo
propondría aplicar aquí. En vez de inocente o culpable, hay un veredicto en Estados Unidos que dicen no culpable, que siempre me llamó la atención. Yo aquí pediría no culpable para ninguno de los Austrias, por cuanto que lo que sucede con Carlos II viene desde los reyes católicos, digo en la península ibérica, porque esto ocurre en Europa, y va a seguir ocurriendo en el siglo XVIII, y va a seguir ocurriendo a principios del XIX, cuando la nobleza deje de ser un grupo social. ¿Y cuándo ocurre esto? Con la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, pues, burguesía y proletariado, o liberales y absolutistas. ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor? Sí. Mira, hay un aspecto que no comentaste, hablando de los poderes, el tema religioso. La guerra de los 100 años fueron 100 años de guerras de religión, en la que España tomó partido inequívoco por el catolicismo, mientras que uno de los primeros conflictos de Carlos I fueron las tesis de Lutero. Bueno, a partir de ahí empezó un conflicto que se liquida con Westfalia y con unas paces posteriores. A él le tocó reinar, digamos, ya en post-Westfalia, que empieza a haber ya en Europa unas tendencias de tolerancia, que la religión del rey no es la religión de los súbditos. La religión de los súbditos puede ser distinta del rey y es una cuestión privada. Se va imponiendo eso en Europa. Y a él yo creo que también algo le va llegando de ese racionalismo cartesiano y esa manera de ver las cosas. No él, ni su corte directa, pero sí asesores intelectuales que ya empezaban a surgir a finales del siglo XVII y que ya culminarán con la Ilustración en el XVIII, ya con Felipe V y Fernando VI. Entonces, yo creo que ahí, en realidad, a él le tocó una época que sí es decadencia para la importancia que tenía la monarquía hispánica en el mundo, sobre todo en Europa, porque hay una entente de fuerzas políticas más equilibradas, pero, por ejemplo, ya le toca el concepto de nación, de soberanía, que ya no es solo el capricho del rey de unidad territorial, que antes tú tenías más territorios por herencias o se lo dejabas a un sobrino o a quien fuera. No, eso, la unidad del territorio se empieza a perfilar en Europa con la paz de Westfalia. Entonces hay una corriente general europea distinta y eso de paz además, porque claro, las guerras, financiar las guerras en Europa, más las guerras que tuvo Felipe IV en España, en Cataluña, casi se le hace independiente Andalucía con Medinaceli, más lo de Portugal y los señoríos vascos y todo el tinglao. Entonces todo eso, de repente esa financiación exterior a lo mejor se limitaba a unos conflictos con Holanda, pero ni siquiera, porque la paz con Holanda también se firma por esos años. Es decir, había digamos, más dinero para la financiación de la calidad de vida interna, para el comercio, para tal. Bueno, como sabes, en este momento el conde duque es una de las causas de la crisis de 1640. Intenta, bueno, toda la sangría económica de este periodo recae en Castilla, en el reino de Castilla exclusivamente. Y cuando el conde duque quiere que Aragón aporte para mantener todo el entramado europeo, es cuando aprovechan y dicen, hasta aquí hemos llegado. Has hecho una precisión histórica de historiador, es lingüista, pero ha hecho una precisión estupenda, muy acertada, propia de un historiador, pero ten en cuenta que yo he intentado en este tiempo hablar de 2 siglos, de 200 años, en 45 o 50 minutos, con lo cual
Es como si tenemos un cesto de... Es un ejemplo que pone a menudo Alfonso y es muy práctico. Si cogemos un cesto de cerezas y coges unas cerezas y de repente esas se enraizan con otras y entonces hay que coger raminos de cerezas porque si no se lía. Y claro, para un historiador reducir en 50 minutos la historia de 200 años, pues capacidad de síntesis. No. Pero que no precisé ese aspecto que tú has dicho, que es totalmente correcto. Más cosas, por favor, Juan. Quería plantear una cosa. Cuando hablamos de decadencia del imperio, yo creo que también deberíamos de partir de dónde está el auge del imperio, por un lado. Y si hablamos del auge del imperio, yo planteo una cosa. Ese hilo conductor de la consanguinidad que ha habido a través de todos los Austrias, ¿no fue también causa de ese auge, primero? Bueno, planteas un interrogante y yo... un interrogante. Pero que está abierta la respuesta para cualquiera, por supuesto. El auge está, yo creo que en Carlos I, que lo recibe todo. Yo me gustaría decir que es anterior, es la política matrimonial de los reyes católicos. Bueno, claro, por supuesto. Todos sus hijos, claro. con el propósito de Vamos a ver. Portugal, de quedarse, o de ir contra Francia, en este caso, que sus hijos se casen con la Casa de los Habsburgo. O sea, estamos que es hablando antes de Carlos. De ¿no? que Carlos I es nieto de los reyes católicos, más luego de los que más poder tienen en Europa, de los Habsburgo. Y María de Borgoña. María de Borgoña. Y recibe de hereda de Borgoña territorios de Austria, el derecho al trono imperial, pasa a ser emperador. El auge, indudablemente, la política matrimonial de los reyes católicos en la figura de Carlos I, pero... La misma política que luego lo hizo caer, de alguna manera. ¿Caer? La misma política que llevó a la baja del imperio, la continuidad de esa política fue la que luego llevó a la decadencia del imperio. Sí. Ahí. Sí. Pero se intentaron otras vías. Antes de casarse con sobrinas, se casaron. Se oye sin el altavoz. Carlos II con una Orleans, Felipe II se casó con Isabel de Valois. Entonces, ellos lo intentaron. Tengo todas las esposas. Por eso digo, pero que lo Tengo todas las intentaron. esposas, pero y claro, falló. Y al final acabaron con las sobrinas. Bueno, pues sí que ha conseguido que haya debate y esto nos ha complicado un poco la grabación porque ha sido tan intensa el diálogo que se ha generado y tan pero ese era importante. Un objetivo a buscar. Exacto. En estas sesiones de amigos hay que perder un poco el miedo a... Igual meto la pata, igual digo algo que es incorrecto. Bueno, no. Está muy bien. No hay nadie especialista. Está muy bueno, bien. Está mi colega Carlos Osoro, historiador, pero bueno. Muy bien, pues... ¿Alguna cuestión más? ¿Un punto más que queráis comentar? Yo quería hacer un comentario desde el punto de vista pictórico, ¿no? Porque es verdad que has hablado mucho de la historia de los Austrias, has puesto unos cuadros magníficos de unos autores, pues Velázquez, Carreño Miranda, Tiziano y Sofonisba Anguissola, Pedro Antonio Vidal. Es un retrato de Felipe II muy bueno, ¿no? Y Luca Giordano. Todos los cuadros están en el Museo del Prado, con lo cual... El de Carlos II de Carreño Miranda está aquí. Bueno, está aquí. No, está aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pedir un aplauso.
Muchas gracias a todos. Sí.